Columna Antena Radio, con Salvador Guerrero Chiprés. ¿Cómo estás, doctor? Bienvenido. Hola, doctor. ¿Cómo están ambos? Buenas noches a nuestros amigos del Instituto Mexicano de la Radio. Bueno, pues ha habido usted un tema, ha estado leyéndolo, derivado de la suspensión de la Ley Federal de Remuneraciones, que establece que ningún servidor público gane más que el titular del Ejecutivo. Y bueno, pues ha generado una enorme controversia a partir de esto, no solamente en el renglón, digamos, meramente político o en términos del Ejecutivo y el Poder Judicial, ha intervenido el Legislativo, analistas, en fin. Todo un tema, doctor. Así es, realmente se trata de una escaramuza mediática que sí tiene un enorme fondo. En primer lugar, habría que determinar que todos debemos estar interesados en que sea una conversación y no un gritoneo entre el Poder Ejecutivo, que es ciertamente respaldado por la mayoría legislativa, y la élite del Poder Judicial del otro lado, y que esta conversación debería ser efectivamente jurídica. Sí estorba, creo yo, a los propósitos de Morena y del presidente Andrés Manuel López Obrador la descalificación y el lanzamiento, voluntario o no, de las huestes morenistas en contra de los 11 ministros de la Corte, porque en cierta manera, si no se ataca el argumento central, es posible que se convierta en una declaración constante de uno y otro lado de descalificaciones y eventualmente inclusive de groserías. Sí contribuye, hay que decirlo, en cambio, a recordar que la voluntad nacional está encarnada en los poderes que están de acuerdo en la disminución de los inmensos privilegios de la élite judicial. Y me explico. La voluntad nacional está encarnada en el Congreso y la representa los legisladores y también el presidente de la República. Ciertamente el Poder Judicial está ahí para dirimir los conflictos entre uno y otro cuerpo de poder y por definición es el encargado de definir en ciertas circunstancias donde no es él mismo copartícipe, de dónde está el lado de la interpretación justa, de dónde debería inclinarse la razón. Si el sueldo de alrededor de 325,000 pesos más o menos, con el bono de 550,000 pesos que reciben anualmente los 11 ministros de la Corte, que son quienes efectivamente lideran esta reacción del Poder Judicial ante el presidente de la República y ante el Poder Legislativo, más sus prestaciones numerosas, es ese un ingreso, me parece muy notable, puesto que en principio, como todos sabemos, triplica el del primer mandatario, que como sabemos también, va a ganar 108,000 pesos al mes. Eso sin contar otros ingresos que pueden provenir de muchas otras fuentes, como es conocido, y no necesariamente en todos los casos, pero ocurre y sigue ocurriendo. Si la discusión ha de ser jurídica, le hace legislativa, y si ha de existir una hermenéutica, es decir, una interpretación de lo que significa la ley, después del posicionamiento judicial de prohibir la nueva Ley Federal de Remuneraciones, en contra de la decisión de López Obrador y en contra de la decisión de la Cámara de Diputados y el Congreso en su conjunto, corresponde a los legisladores quizás plantearlo de manera más sencilla. Procede, por ejemplo, recordar sí que el artículo 94 constitucional advierte que la remuneración que perciban por sus servicios los ministros de la Suprema Corte y otros altos dignatarios del Poder Judicial no podrá ser disminuida durante su encargo. Es una garantía que consiguieron en el Poder Judicial para que no se modificara su ingreso, que como lo estamos diciendo en el caso de los 11 ministros, es muy alto ante cualquier estándar internacional. Debería leerse en la parte correspondiente, y esta es una sugerencia, por ejemplo, el salario será siempre menor al percibido por el presidente de la República. Además de que, por ejemplo, también, en ningún caso podría mantenerse ese salario si no es esa la voluntad de la soberanía popular expresada a través del Congreso, según se desprende, digo yo, de los artículos 39, 40 y 41 de la Constitución Política. Debería agregarse en una modificación que todavía el Congreso podría impulsar para seguir desarrollando esta conversación y no el gritoneo que estoy criticando, debería agregarse: no se considerará la reivindicación del derecho de retroactividad en beneficio de ministros de la Corte que hayan percibido remuneraciones por encima de las devengadas por el jefe del Ejecutivo. Por ejemplo, esa modificación podría operarse en la Cámara de Diputados y darle sentido jurídico a esta decisión, que sí también es jurídica y política, de determinar quién debe de pesar más, el Poder Judicial o el conjunto del otro lado del Poder Ejecutivo y del Legislativo.
El Congreso, representativo e incuestionable de la mayoría nacional, y ahí están los datos de las elecciones, debe, sugiero yo, continuar la conversación jurídico-política que se ha abierto y debe demostrar cuál es la voluntad nacional. Los legisladores morenistas podrían proponer redacciones semejantes que manifiesten claramente que el equilibrio de poderes es históricamente una construcción que se modifica de acuerdo a las capacidades de esos poderes. Ocurre en cada circunstancia como lo demuestran las facultades y competencias de cada institución. Así lo revela el hecho de que las instituciones aumentan y disminuyen la capacidad que tienen para ejercer porciones del erario, según los contextos, tal como ocurre con los propios ingresos de los jueces y los integrantes de la élite del Poder Judicial. ¿Cómo es que hicieron para aumentar los salarios si no era con el respaldo del cuerpo legislativo y del ejecutivo? Por supuesto que en ese momento no le interesaba al Poder Judicial cuestionar las capacidades del Poder Ejecutivo y Legislativo para influir sobre los salarios. Además es curioso que han estado tratando de reivindicar que si se disminuye el salario de los ministros se afecta la independencia de la Corte. ¿De qué manera se afecta que dejen de ganar 380,000 o 300,000 y pasen a ganar 200,000 o 108,000? Es decir, que si hay una correlación entre mayor salario y mayor independencia, ¿dónde está demostrado? Sería muy bueno recuperar los minutos por los cuales se determinó asignar determinado salario a esos mismos ministros de la Corte. Así lo que estoy planteando es la insistencia en que debe de haber una conversación, porque el gritoneo y el insulto de las partes eliminan la posibilidad de identificar algo que es clave. ¿Cómo se define la voluntad nacional ante casos como estos, en que es claro que los intereses del cuerpo judicial en su conjunto, del Poder Judicial, de los jueces federales, locales y los miembros de la élite del Poder Judicial, pues por supuesto tiene intereses que han quedado a partir de ganar, imagínese usted, cuando menos 350,000 pesos. Dice el presidente electo el presidente constitucional que eran 600,000. Al parecer no es esa cantidad, pero sí se acerca a 355,000 pesos cuando menos por mes, que es una altísima cantidad en el contexto nacional en el que vivimos. Entonces, hay que decir que finalmente tenemos la oportunidad de que esta circunstancia nos permita no solo decir que crece el conflicto entre poderes o que no es fácil bajar los salarios a los ministros o que escala pleito entre los poderes, como se lee en la prensa, sino que hay una oportunidad para que todos los mexicanos también sepamos por qué razones se resiste el Poder Judicial a bajar su salario, un salario digno, como aquellos que supuestamente debería recibir cualquier funcionario para ejercer su labor. ¿A qué se debe que necesiten ganar 360,000 pesos? Hasta aquí mi comentario y muy buenas noches. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. El doctor Salvador Guerrero Chiprés.